Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad de diferenciación de una función, o sea, o en otras palabras, la derivada de una función. Y esta unidad es ya el otro pilar del cálculo que lleva un nombre que se llama cálculo diferencial. ¿Ok? Ya completamos la unidad de límites. Ahora pasamos a el cálculo diferencial con este concepto que se llama la derivada. Entonces, vamos a ir a la presentación. Y en la introducción que nosotros tenemos, en la sección pasada, de la unidad pasada, ¿verdad? De límites, nosotros vimos que la recta tangente a una gráfica de la función tal es la recta que pasa por un punto tal con pendiente dada por tal expresión. ¿Ok? O sea, nosotros vimos que esta expresión, esta fórmula, nos da que la pendiente de esa recta tangente a la gráfica de una función en un punto determinado, ¿verdad? Claro, y esto está bien definido siempre que exista, ¿verdad? Siempre que este límite exista. Muy bien. Eso fue lo que nosotros hicimos y esto fue parte de una introducción a este tema, a esta nueva unidad del cálculo diferencial, ¿verdad? Para muchas funciones, suele ser posible obtener una fórmula general que proporcione el valor de la pendiente de la recta tangente. O sea, lo que nosotros vamos a ver hoy es una manera distinta de determinar la fórmula para la pendiente de una recta tangente. ¿Ok, jóvenes? Vamos a ver que al nosotros emplear esta fórmula aquí, surgen unos patrones, ¿verdad? Unas funciones, unas fórmulas que nos permiten obtener la pendiente de la recta tangente de una manera mucho más sencilla. ¿Ok? Y eso es lo que hacia eso nos vamos a dirigir. Claro, decimos que esto se lleva a cabo utilizando la siguiente expresión. Fíjense que anteriormente utilizamos un punto A, ahora utilizamos un punto arbitrario cualquiera X, ¿ok? Y esa es la idea. De esa manera estamos diciendo, bueno, esta es una expresión para la recta tangente, para la pendiente de la recta tangente en cualquier punto X, ¿ok? Y esa es la idea. Bueno, vamos entonces, muy bien, vamos entonces, esta se supone que sea esta viene siendo la expresión, ¿verdad? Y entonces fíjense que a esta expresión va a estar, nos sirve para definir lo que ahora se va a conocer como la derivada de una función que lleva este símbolo, ¿ok? Si ustedes ven, este acento que tenemos aquí explícito en la f de la función, ¿verdad? Esto lo vamos a llamar f' o simplemente la derivada de la función f, ¿ok? Pero cuando ustedes vean este acento así, lo vamos a leer como prima, f', ¿verdad? O la primera derivada también. Esta sería la primera derivada. Luego vamos a ver que podemos calcular la segunda, tercera, hasta la enésima derivada, si es posible, ¿verdad? Bueno, decimos que la derivada de una función f en x está dada por tal expresión, ¿ok? Siempre que el límite exista, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, eh, ahora vamos a comenzar entonces con esta función, la de f es igual a x cuadrado, ¿verdad?
en este primer ejercicio, la función es la siguiente. F de x es igual a x cuadrado, ¿verdad? Como habíamos comentado en la introducción, ahora vamos a intentar buscar una función para la derivada de la función, ¿verdad? Utilizando, ¿qué expresión? Utilizando esta expresión, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos encontrar. Bueno, vamos entonces ahora a la pizarra y necesitamos otro marcador. Fíjense, lo primero que nosotros habíamos comentado es lo siguiente. Bueno, lo que nosotros queremos es encontrar la primera derivada, ¿verdad? De la función f. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos encontrar. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a encontrar eso? El primer paso es, por ejemplo, evaluar la función en qué, en x, ¿verdad? Bueno, ya eso prácticamente está. Ahora, evaluamos la función en qué, en x más h, ¿ok? En este caso, esto viene siendo que x más h todo elevado a la 2. Si nosotros expandimos este binomio, viene siendo que esto es un binomio cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, sería el primero al cuadrado más dos veces el producto de ambos más h al cuadrado, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. En el segundo paso, ¿qué era? Tomar la diferencia de estas dos expresiones, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, vamos a tener x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos la función, ¿verdad? X cuadrado. Observen cómo aquí entonces nosotros podemos cancelar los términos al cuadrado, ¿verdad? Uno es positivo, el otro es negativo. Muy bien. Y entonces, por último, ¿cómo nos quedaría? Tenemos aquí que nosotros podríamos factorizar ese factor común de h convenientemente, ¿verdad? Para luego en el próximo paso cancelarlo, ¿verdad? Cancelar ese factor. Eso siempre queremos lograr escribir esta diferencia como un factor de h, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el tercer paso ya tenemos la diferencia toda dividida h. Por lo tanto, sería entonces, dividimos entre h, cancelamos. Aquí cancelamos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? Esto es equivalente a tal cosa más h todo al cuadrado, ¿ok? El cuarto paso es el que tiene que ver con el cálculo, ¿verdad? Donde nosotros empleamos que ya el límite, ¿verdad? De esta expresión a medida que h tiende a cero, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, esto es el límite a medida que h tiende a cero de toda esta expresión. Ya nosotros sabemos cómo trabajar con esto, ¿verdad? Porque nosotros podemos, en este caso, colocar el límite justo dentro de aquí, ¿verdad? Evaluamos h en cero y ¿qué sucede? Nos queda entonces que esto es equivalente a nosotros decir 2x todo al cuadrado. Pero entonces esto es equivalente a nosotros decir 4x al cuadrado. Y esta viene siendo ¿qué? Nuestra fórmula ¿para qué? Para la derivada, ¿verdad? Para la primera derivada de la función f. O sea, esto viene siendo ¿qué, jóvenes? Esto viene siendo la expresión para la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f, ¿en qué punto? Para cualquier punto en x, ¿ok? Y esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, y eso sería todo en este caso. Vamos a ver si... Disculpen, jóvenes, aquí pasó algo. Pasó algo. Aquí hay un error, me vamos a disculpar. Pero aquí no llevamos un cuadrado, ¿verdad?
No sé por qué escribí un cuadrado ahí. Me van a disculpar eso. Ahí no va un cuadrado. Y entonces, claro, si no va un cuadrado aquí, entonces no tenemos un 4. Tendríamos un 2, ¿verdad? No tiene sentido. Ahora sí estamos en lo correcto. Fíjense que aquí el h era cuadrado, pero al nosotros factorizar un factor, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nos quedamos simplemente con esto. Por lo tanto, lo seguimos corriendo, ¿verdad? O escribiendo. Luego evaluamos en cero y obtenemos simplemente 2x, ¿ok? Me van a disculpar eso. Bueno, ahora sí tiene sentido. Esto sería entonces 2x. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Disculpen ese error. No. Bien hasta aquí. Excelente. Bueno, vamos entonces al otro ejercicio. Vamos a ver si en esta ocasión no cometo un error. Bueno, fíjense del siguiente. En el siguiente, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos ahora x al cuadrado más 2. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a borrar todo esto. Pero vamos a ver qué sucede con la derivada de una función cuando, por ejemplo, nosotros pasamos de x al cuadrado. ¿Cómo se compara la derivada de x al cuadrado con x al cuadrado más 2? Vamos a hacer ese experimento. Vamos a ver qué sale. Bueno, vamos entonces a regresar a la pizarra. Y tenemos los siguientes. Por ejemplo, la función es simplemente x cuadrado más 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? Esto es x más h. Por lo tanto, donde quiera que antes tenía x, voy a escribir x más h elevado al cuadrado más 2. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí vamos a expandir este binomio al cuadrado. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Esto es de esta manera, ¿verdad? Ahora tenemos un más 2 que no podemos olvidar. Y pasamos a la diferencia, ¿verdad? Bueno, en esta diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, x cuadrado más 2, ¿no? No es. Vamos a escribir primero la expresión de todo esto, ¿verdad? O sea, en este caso, menos. Como ahora tenemos un binomio en este término, vamos a utilizar paréntesis. ¿Ok? Fíjense que lo que nosotros podemos hacer es distribuir este signo. Al nosotros distribuir ese signo, entonces, ¿cómo nos queda el ejercicio? Si nosotros lo distribuimos, nos queda entonces negativo y negativo, ¿verdad? Porque ambos eran positivos. Muy bien. Ahora observen que estos dos términos cancelan. ¿Qué más? Estos dos términos también se neutralizan, ¿verdad? Muy bien. O sea que lo que nosotros tenemos en realidad sería entonces 2x y h cuadrado. Observen que es prácticamente, ¿qué? Es prácticamente lo mismo que lo que nosotros solíamos tener anteriormente, ¿verdad? Observen. ¿Ok? Entonces, aquí dividimos entre h, las h cancelan, ¿verdad? Y nos queda que el límite, en este caso, va a ser el límite de que de simplemente tal expresión, evaluamos h igual a 0, nos quedó 2x. Observen que
si nosotros, por ejemplo, le sumamos una constante a la función original, la derivada, ¿qué es, jóvenes? No cambia, ¿verdad? No cambia. ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso geométricamente, jóvenes? Bueno, geométricamente, ¿qué está sucediendo a la gráfica de la función cuando nosotros le sumamos una constante? En este caso, una constante positiva. La gráfica lo que hace es que se desplaza, o sea, cada punto de la gráfica de la función se va a desplazar, en este caso, 2 unidades hacia arriba, hacia el eje vertical. Si ustedes se piensan, ¿verdad? ¿Qué sucede? La pendiente de la recta tangente en algún punto X de la gráfica de f va a ser la misma, ¿ok? Porque prácticamente la gráfica no ha cambiado de forma, sino que lo que hizo fue que se desplazó idénticamente con toda su forma, ¿verdad? O sea, cada uno de sus puntos hacia arriba, ¿verdad? En 2 unidades, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tiene sentido que la pendiente, o sea, la derivada en este caso, tenga la misma expresión, ¿ok? Muy bien, bueno, ya aprendimos eso, ya vimos eso. Fíjense que son dos funciones distintas, pero su diferencia es prácticamente por una constante, o sea, eso no hace que la derivada, ¿verdad? Cambie, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a pasar al otro ejercicio. En este ejercicio tenemos x elevado a la 3. Vamos entonces a ver cómo podríamos trabajar con ese. Bueno, observen entonces el siguiente caso. Tenemos aquí f de x es igual a x elevado a la 3. Bueno, queremos encontrar esa expresión, esa fórmula para la derivada, ¿verdad? De la función. Lo primero es que tenemos esta expresión. Luego va a ser la misma función evaluada en x más h. Por lo tanto, tenemos aquí h x más h elevado a la 3. Y entonces aquí vamos a ¿qué? A expandir, ¿verdad? ¿Cómo nosotros expandimos ese binomio al cubo? Bueno, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el triángulo de Pascal, que nos dicta directamente que los coeficientes de, vamos a llamarlo aquí, ¿verdad? Que nos va diciendo, por ejemplo, los coeficientes cuando nosotros tenemos una expresión a la 0, ¿verdad? Luego, cuando tenemos una expresión elevada a la 1 y cuando tenemos una expresión elevada ¿qué? A la 2, fíjense que esos son los coeficientes de un binomio elevado a la 2. Ahora, cuando es elevada a la 3, ¿cuáles son los coeficientes? Ah, son estos. Observen. Yo lo que estoy haciendo aquí es, fíjense, coloco 1 en los extremos y en el medio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Por ejemplo, sumo estos dos, me da 2. Sumo estos dos, me da 3. Sumo estos dos, me da 3. Estos son los coeficientes que nosotros necesitamos ahora para expandir este binomio al cubo, ¿ok? Esto lo obtenemos mediante el triángulo de Pascal. Fíjense, aquí entonces escribimos 1 más 3 y luego más 1, ¿ok? Ahora, en el primer término vamos a escribirlo, por ejemplo, en orden descendente, comenzando con la potencia, en este caso más alta, que es 3, ¿verdad? O sea, x a la 3, luego x a la 2, luego x a la 1, x a la 0 no lo tenemos que escribir, ¿ok? Ahora, el segundo término, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir de derecha a izquierda y con potencias que, ¿verdad? Descendente también, 3, 2, 1, 0, ¿ok? Entonces serían 3,
2, 1 y luego h a la 0, que es 1, no hay que escribirla. Este viene siendo ¿qué? La expansión de este binomio al cubo, ¿ok? Nos dejamos llevar por este triángulo de Pascal, repasando un poco eso. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la diferencia de estas dos expresiones. Eso es, por ejemplo, vamos a escribirlas aquí, creo que tenemos, lo podemos hacer. Observen cómo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí esto sería negativo, ¿verdad? Porque tenemos una diferencia. Por lo tanto, aquí esto es negativo. Observen cómo este término y este término se cancelan. Son los dos únicos términos que no contienen h como factor. Y eso siempre va a suceder en este tipo de ejercicio. O sea, los términos que se van a cancelar son aquellos términos que no contienen h como factor. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo nos quedó este ejercicio? Siempre habíamos comentado que vamos a factorizar o escribir esta diferencia de estas dos expresiones como un factor de h. Por lo tanto, aquí nos queda ¿qué? 3x aquí, 3x h, ¿verdad? Y acá, más h cuadrado, ¿ok? En el otro término que hacemos, simplemente lo dividimos entre h, o sea, sería todo esto dividido entre h. ¿Qué sucede con las h's? Se cancelan, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos queda? Para no escribirlo, para no escribir tanto, voy a omitir ese paso, ¿verdad? Pero si yo divido esta diferencia entre h, esta h cancela con esta y obtenemos simplemente este factor, ¿verdad? ¿Vamos bien con eso? Muy bien. Entonces, a esto es lo que yo le voy a aplicar el límite, ¿verdad? Fíjense de la expresión. Entonces, ahora le vamos a aplicar el límite. Al nosotros evaluar el límite, en estos tres términos vemos que este término da 0, este término da 0, por lo tanto nos quedamos con 3x, ¿verdad? Quiere decir que ahora la derivada de esta función viene siendo ¿qué? 3x. Y dame un segundo porque cometí un error. Vamos a ver cuál fue el error. En este caso no escribí aquí x cuadrado, ¿ok? X cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado y x cuadrado. Ahora sí, fíjense que el primer término, ¿verdad? La x es al cuadrado, ¿ok? Ahora sí, disculpen ese otro error. Bueno, jóvenes, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Bien? Bueno, Yo creo que estamos bastante bien. bien, excelente, Carlos. Pues vamos entonces a continuar. Vamos para el otro ejercicio. Fíjense entonces, ¿verdad? De este otro ejercicio, por ejemplo. Vamos a comenzar a hacer ese ejercicio. Perfecto, bueno, vamos entonces para el próximo. Entonces en el próximo yo tengo 1 sobre x, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la función prácticamente es 1 sobre x. Ahora tenemos esta función evaluada en x más h, por lo tanto es
x más h en el denominador, ¿verdad? La diferencia viene siendo 1 sobre x menos menos 1 sobre x más h. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos de hacer aquí para escribir esas expresiones, por ejemplo, como una sola expresión, ¿verdad? Debemos de buscar ese máximo común denominador, ¿verdad? De hecho, mínimo común denominador, ¿verdad? En este caso, fíjense que tenemos este factor y este factor, por lo tanto, a este denominador le falta ¿qué? Le faltaría este factor que se multiplica tanto en el numerador como en el denominador, y a este factor le hace falta simplemente x, ¿verdad? Que se multiplica tanto en numerador como denominador. Ahora nos queda, por ejemplo, nos queda tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, acá x tanto. Y ahora observen que al nosotros multiplicar estas dos expresiones tenemos un mismo denominador. Por lo tanto, ¿qué nosotros podemos hacer? Escribir todo bajo un mismo denominador. ¿Ok? Por eso extendí el símbolo de división. Aquí esto es menos 1 por x, simplemente menos x, ¿verdad? Ahora observen que este menos x se cancela con esta x. Por lo tanto, esta y esta se cancela, ¿verdad? Y nos quedó simplemente, ¿qué, jóvenes? Nos quedó, por ejemplo, h, todo dividido, x y tal cosa. O también lo podríamos escribir de otra manera. Lo podríamos escribir como h multiplicado por 1 y x. Un segundo. X más h. Lo podríamos escribir de esa manera, ¿verdad? Quizás de esa manera es mucho más conveniente para ver explícitamente que cuando nosotros dividimos, ¿verdad? Por h, esta expresión, ¿qué sucede? Esta h se va a ¿qué? Se va a cancelar, ¿verdad? Y entonces nos quedaría ¿qué? Nos quedaría simplemente x más h, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar, esa expresión. La escribimos aquí. Sería entonces x más h. Y, ¿qué más tenemos? Y entonces observen que aquí nosotros, por ejemplo, evaluamos aquí en 0 y nos queda ¿qué? Nos queda x al cuadrado, ¿verdad? 1 sobre x al cuadrado. Muy bien. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, aquí, jóvenes, cometimos un error porque se supone que haya un signo, ¿ok? Hay un error de signo, vamos a ver si lo encontramos. Eh, yo no lo vi de inmediato. Vamos a ver si es cierto. Bueno, hasta aquí vamos bien. Por ejemplo, esto está bien, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, aquí más h, luego menos x, eso está bien. Ah, ya vi el error. Bueno, fíjense lo que hicimos, jóvenes. Lo que hicimos fue lo siguiente. Yo comencé con 1 sobre x y luego 1 sobre x más h, ¿ok? O sea, prácticamente lo que yo hice en vez de esto fue lo opuesto. F menos f evaluado en x más h, ¿ok? Bueno, la idea es que, por ejemplo, si uno, esto tendría que tener un signo acá negativo, ¿ok? Para que entonces sea que f evaluado, la función evaluada en x más h, menos 1 sobre x, ¿ok? Vamos entonces a escribirle, me van a disculpar eso, vamos a escribirle a todo esto un negativo, ¿ok?
Entonces ahora sí está correcto. Todo esto lleva un negativo. Y aquí también lleva un negativo. Y ahora sí está correcto, jóvenes. ¿Ok? Luego les voy a explicar cómo fue que yo determiné que había un error. ¿Ok? Más tarde. Bueno, jóvenes, dudas o preguntas. Recuerden que si tenemos este orden, ¿verdad? F evaluado en X más H menos F evaluado en X, ¿verdad? Tenemos que seguir ese orden aquí. Por ejemplo, fíjense que, ¿verdad? Esta viene siendo que F de X más H y esta aquí viene siendo que F evaluada en X, ¿verdad? Pero lo que nosotros queríamos era que F evaluado en X más H menos F evaluado en X, ¿verdad? O sea, era lo opuesto. Nada, colocamos un signo aquí y corregimos ese error, ¿verdad? Muy bien, excelente, ahora está correcto. Me van a disculpar ese otro error. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí en ese ejercicio, jóvenes? Vamos entonces a otro. Este me parece que es el último de este subtema. Vamos entonces ahora al de la raíz cuadrada de x. Bueno, observen este ejemplo ahora. Fíjense, la función es raíz cuadrada de x. Si la evaluamos en x más h, sería entonces raíz cuadrada de x más h, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos tomarle la diferencia, ¿verdad? Sería esta función, esta vez no vamos a cometer ese error, menos esta función, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recuerden que aquí lo que nos conviene hacer es nosotros de alguna manera reescribir esta expresión para factorizar h, ¿verdad? O sea, para reescribirla como un factor de h. Fíjense que toda esta expresión está sobre 1, por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado para racionalizar. Por ejemplo, en este caso tenemos tal expresión, o sea, estamos multiplicando por el conjugado. Ahora, lo que nosotros sabemos es, fíjense, si esto es una diferencia, tenemos que tener acá una suma, ¿ok? Ese sería el conjugado de esta expresión. Este producto que ustedes tienen aquí es un producto especial, por lo tanto, sería el cuadrado del primero. Si nosotros elevamos al cuadrado este primer término, el radical se cancela. Por lo tanto, tenemos x más h. Ahora, menos el cuadrado del segundo. Si nosotros cuadramos el segundo por tener un radical, también el radical se cancela. En el denominador nos queda simplemente raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Observen que en el numerador se cancelan las x y ¿qué nos queda, jóvenes? Nos queda simplemente una h, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, en este caso va a ser h multiplicado por 1 todo sobre raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Listo. Muy bien. Ahora, al nosotros dividir esta expresión
Por h, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente esta expresión, ¿verdad? Sería entonces 1 sobre raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Y a esto le aplicamos el límite, ¿verdad? Por lo tanto, aquí escribimos el límite y sería entonces tal cosa. Cuando nosotros aplicamos el límite a esa expresión, ¿qué sucede, jóvenes? Esta h se va a 0 y nos queda entonces dos copias de ¿qué? Dos copias de raíz cuadrada de x, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es 2 raíz cuadrada de x. Miren a ver si están de acuerdo con eso. Por lo tanto, aquí la derivada viene siendo, ¿verdad? Tal cosa. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? No, yo creo que no. ¿Listo? Muy bien, pues perfecto. Bueno, entonces, como no tenemos dudas o preguntas, ¿qué les parece si pasamos entonces al próximo, a lo próximo? Vamos entonces, permíteme un segundo. Bueno, fíjense ahora de lo siguiente. Nosotros hasta ahora, para nosotros enfatizar que la expresión que nosotros encontramos es la derivada de la función, nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos el símbolo de f'. Este es el que nosotros estamos utilizando, el primero, ¿verdad? F'. Nosotros entendemos que este símbolo es para describir esa expresión que es la derivada de la función, ¿ok? Ahora bien, también se podría utilizar que esta expresión, ¿ok? Fíjense, de y sobre de x, ¿ok? Esto también es para indicar la primera derivada de la función. De una manera más simplificada, más compacta, también, fíjense, ¿verdad? Y', ¿ok? También otra notación equivalente sería esta, fíjense, una d mayúscula de derivada, de diferenciación, y luego seguido de ¿qué? De y, ¿verdad? También esta, fíjense, aquí lo que estamos diciendo es, esta es la derivada de y con respecto de la variable x, ¿ok? Muy bien, bueno, esas son todas notaciones distintas que nosotros tenemos para la primera derivada de una función. Ahora, fíjense, estas son notaciones distintas. Ahora, si nosotros queremos evaluar cada una de esas derivadas en un punto en específico, ¿cómo lo hacemos? Pues están estas vertientes. Fíjense, dice, el valor de la derivada en un número A se denota por los siguientes símbolos. Fíjense. Entonces, f' evaluada en A. Fíjense, nuevamente, primera derivada de y con respecto de x, evaluada en qué? Para un valor de x igual a A. Fíjense, lo mismo, si mirar al primero, si mirar al segundo, ¿verdad? Esas son todas notaciones. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a entrar a una serie de resultados y teoremas, ¿verdad? Para profundizar un poquito en la teoría y luego seguimos con los ejercicios, ¿ok? Bueno, observen este caso. Decimos, si un límite tal, ya este límite nosotros lo conocemos bastante bien, ¿verdad? Decimos, si un límite tal existe para un número x dado en el dominio de f, o sea, para aquellos valores de que hagan que f exista, ¿verdad? Se dice que la función es diferenciable en x, ¿ok? Y esa es la idea, ¿no? Ahora tenemos, si una función f es diferenciable en todo número x en los intervalos abiertos desde el punto A a B, o por ejemplo, desde negativo a infinito, ¿verdad? B, o tal intervalo abierto, entonces f es diferenciable sobre el intervalo abierto tal, ¿ok? Fíjense, aquí estamos
colocándolo en una restricción, ¿verdad? Decimos que si una función es diferenciable para cualquier número de x que se encuentre en estos intervalos abiertos, entonces decimos que f es diferenciable sobre esos intervalos abiertos, ¿ok? Bueno, vamos a ver ejemplos de todo esto que estamos comenzando a discutir, ¿ok? Dice, si f es diferenciable sobre, fíjense, aquí es que esto es toda la recta de los números reales, ¿verdad? Si f es diferenciable sobre los números reales, prácticamente todo número real, entonces se dice que f es diferenciable en todas partes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, podemos tener, se dice que una función f es diferenciable sobre un intervalo cerrado. Ahora, vamos a ver cuáles son las condiciones para la cual una función sea diferenciable en un intervalo cerrado. Esto ocurre cuando f es diferenciable en el intervalo abierto a b. Ya nosotros sabemos de qué se trata esto, de que una función sea diferenciable en un intervalo abierto, ¿verdad? Pero también se tienen que cumplir otras dos condiciones. Por ejemplo, fíjense, este es que el límite de este cociente diferencial a medida que h tiende ¿a qué? A cero por la derecha. ¿Y luego qué? Luego por la izquierda, ¿verdad? Bueno, esto es un error, jóvenes. Esto es un error. Esto debe decir aquí B, ¿ok? Y aquí B. Esto es un error. Fíjense, porque esto es para cumplir, ¿verdad? Con que el límite exista en qué? Justo en los extremos, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, estos límites se denominan derivadas por la derecha y por la izquierda. ¿Ok? O sea, estas expresiones que ustedes vieron, le vamos a llamar derivada por la derecha y derivada por la izquierda. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, tenemos si una función es diferenciable sobre este intervalo abierto, cuando es diferenciable sobre tanto y tiene derivada por la derecha en A, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Que, fíjense, vamos de nuevo a repasar Decimos que una función es diferenciable sobre tanto, ¿verdad? ¿Qué se debe de cumplir? Bueno, si una función es diferenciable en este intervalo abierto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso quiere decir que es diferenciable en el intervalo abierto tal, sin contener a, fíjense, aquí es un paréntesis, ¿verdad? Pero también la derivada por la derecha en a existe, ¿ok? Esa es la idea. Y de esa manera, pues extendemos esta teoría de una función diferenciable a un intervalo cerrado para todas las combinaciones relacionadas a este tipo de intervalos abiertos, ¿verdad? Y así. Bueno. Dice, una definición semejante en términos de una derivada por la izquierda se cumple para la diferenciabilidad sobre eh, tal intervalo, ¿verdad? Ya eso lo habíamos hablado, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver de qué se trata esto. Decimos el concepto de diferenciabilidad. Tenemos una función es diferenciable en un número C, en un intervalo abierto a b, sí y solo sí, ¿qué sucede? Las derivadas, fíjense, las derivadas, ya sea por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Existan y sean iguales en ese número c. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien. Ahora tenemos tangentes horizontales. Esto es algo que ya nosotros habíamos hablado anteriormente con el concepto de límite, pero como el concepto de derivada se define a partir del de límite, ya nosotros lo podemos entender de una manera más sencilla. Fíjense, dice, si una función es continua en un número a y su derivada evaluada en a es igual a 0, entonces la recta tangente en ese punto es que es horizontal. Fíjense que la interpretación de qué, la interpretación de la derivada para el concepto que nosotros tenemos ahora mismo es ¿cuál? Es que es la pendiente de la recta tangente de la gráfica de qué, de la función en este punto, ¿verdad que sí? Por lo tanto, si decimos que la pendiente es 0, pues la recta tangente en ese punto, ¿verdad? Tiene que ser que horizontal. Eso tiene sentido, ¿no?
Bueno, fíjense ahora, rectas verticales. ¿Cómo nosotros encontramos rectas verticales? Ya habíamos visto algunos ejemplos. Fíjense en este caso. Tenemos ahora, si la función es continua en un número a, ¿verdad? Y decimos si el límite del valor absoluto de la derivada a medida que x tiende a es un límite infinito, entonces se dice que la gráfica de f tiene una tangente vertical en ese punto. Observen que aquí lo que estamos viendo es lo siguiente, ¿verdad? Estamos viendo que, y sí, estamos viendo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, que, vamos a ver, esto prácticamente es equivalente a decir que la recta, que la pendiente de esa recta tangente, que es una recta tangente vertical, que para los efectos, su pendiente no está definida. ¿Ok? Esto es, ¿verdad? Una simbología matemática para nosotros entender que la pendiente de una recta tangente vertical, ¿verdad? No está definida, ¿verdad? Sabemos que la pendiente de una recta vertical no está definida. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos ejemplos sobre lo que hemos hablado. Decimos ahora, las gráficas de muchas funciones con exponentes radicales tienen tangentes verticales. Fíjense de este caso, ¿verdad? Fíjense, esta es una gráfica de ¿qué? De una expresión con un exponente con exponentes racionales, debería de haber dicho aquí, ¿ok? Fíjense, esto es un exponente racional, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede? Fíjense ahora, cuando justo en x igual a 0, aquí la tangente sería que sería una recta vertical, ¿ok? Por lo tanto, ahí no existiría, ¿verdad? Otro podría ser ¿cuál? Fíjense, x elevado a un medio, o sea, elevado a un exponente racional, ¿verdad? Fíjense, ¿qué nos da? Nos da a la raíz cuadrada de x. Ahora bien, justo en x igual a 0, ¿qué sucede? La recta tangente es que es una recta vertical. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que el límite de esta derivada, ¿verdad? Va a ser un límite infinito, ¿ok? Esos son dos casos que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Bueno, vamos a seguir. Ahora, fíjense esto. Decimos ahora, una función no tiene derivada en un punto en particular. O sea, ahora vamos a discutir qué tres condiciones se deben de cumplir o qué tres escenarios nosotros debemos de encontrarnos en donde la función, su derivada no exista en un punto, ¿ok? Fíjense, ¿cuándo es eso? Por ejemplo, si la función es discontinua en ese punto, la derivada de la función en ese punto no existe, ¿ok? Una discontinuidad puede ser que, por ejemplo, que la función no exista en ese punto, o también puede ser un salto de la función en ese punto, ¿verdad? Ya habíamos discutido algunas de esas. Una asíntota vertical, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una discontinuidad infinita, todo eso. Bueno, el otro caso es lo siguiente. Si la gráfica de f tiene un pico, o sea, un cambio abrupto en los valores de la función, y ese cambio abrupto ocurre justo para x igual a, también nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que aquella expresión que tiene que ver con el límite del cociente diferencial no existe, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada no existe. Otro punto es el siguiente. Entendiendo que la derivada proporciona la pendiente de una función, ¿verdad? Entonces decimos que en este caso f no es diferenciable en un punto tal en el cual la recta tangente es vertical, ¿verdad? Porque ya vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que esa pendiente no está definida para rectas verticales, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Nota sobre el dominio de la derivada. ¿Ok? Fíjense, vamos a hablar ahora sobre el dominio de la derivada. Prácticamente,
fíjense que el dominio de la derivada de una función es otra función, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Decimos que el dominio de la derivada es definido por tal, o sea, la derivada se define por tal, ¿verdad? Es el conjunto de aquellos valores en x para los cuales este límite exista, ¿ok? Sencillo. Ahora bien, decimos que el dominio de f necesariamente es un subconjunto del dominio de la función. Aquí debería decir de f'. O sea, el dominio de la derivada es necesariamente un subconjunto del dominio de la función original. ¿Ok? Aquí hay un error, hay que corregirlo. Bueno, vamos a ver todo eso que nosotros discutimos anteriormente. Vamos a verlo en los siguientes ejemplos. Fíjense de este ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos que la función es ¿cuál? Es x elevada a un tercio. La derivada de esto viene siendo ¿qué? 1 sobre 3 multiplicado no, elevado a la 2 tercios, ¿ok? Esta es la derivada de esta expresión, ¿ok? Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos que f, nosotros entendemos que es continua, ¿en dónde? En cero, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que el hecho de que f sea continua en cero no implica que su derivada esté definida en ese punto, ¿ok? Fíjense ahora cómo esta expresión no está definida en cero, aunque la función original sí está definida y de hecho es continua en cero, ¿ok? Esas son dos cosas bien distintas que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? O sea que en otras palabras, que la función no es diferenciable en cero, ¿verdad? Porque claro, porque la derivada no existe, ¿no? Ahora bien, fíjense ahora, en adición, ¿verdad? Tenemos que estos límites de las derivadas por la derecha y por la izquierda, fíjense que, disculpen, no le digo por la derecha o por la izquierda, sino los límites aplicados a esta expresión de la derivada cuando x tiende a cero, en ambos, estos límites por la derecha y límites por la izquierda, fíjense que ambos nos dan que infinito, ¿ok? Por lo tanto, que habíamos discutido en este caso, ¿verdad? Cuando esto ocurre, lo que quiere decir es que la recta tangente es una recta vertical, ¿ok? Y ya nosotros conocemos que la gráfica de esta función, ¿verdad? Que es como una S invertida. Muy bien. Entonces ahora tenemos que, vamos a ver, la siguiente figura muestra que las rectas tangentes a la gráfica a cualquier lado del origen se vuelven cada vez más pronunciadas cuando x tiende a cero, ¿verdad? Vamos a ver cuál es esa figura. Esa figura viene siendo esta, jóvenes. Esta figura de aquí. Observen. Fíjense que a medida que x va tendiendo a qué? A cero por ambos lados, ¿verdad? Las pendientes de de las rectas tangentes vienen siendo ¿qué? Más pronunciadas, ¿verdad? En este caso, fíjense que viene siendo, va tendiendo a valores mayores, 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 porque su inclinación es mayor, ¿verdad? En este caso, fíjense cómo la pendiente va que disminuyendo, ¿verdad? Sin límite, ¿ok? Hasta que llegamos a una recta tangente que es vertical y ya ahí esa recta tangente que es vertical no tiene pendiente, ¿verdad? No está definida. Bueno, esa es la idea. Vamos entonces a concluir con este ejemplo. Tenemos ahora, eh, tenemos esta función, ¿verdad? Que es la función de raíz cuadrada de x. Decimos que esta función no es diferenciable en el intervalo tal, ¿ok? Porque la derivada, tanto, nosotros observamos que la derivada por la derecha, en este caso, no existe, ¿ok? ¿Cómo nosotros observamos eso? Fíjense, vamos a la gráfica. A medida que nosotros, ¿verdad? Que x va tendiendo a qué? A cero por la derecha, ¿qué está sucediendo, jóvenes? La pendiente de la recta tangente va disminuyendo, disminuyendo,
hasta que al llegar a este punto, ¿cuál es la recta tangente? La recta tangente en este punto viene siendo que una recta vertical. Nuevamente, ¿qué nosotros podemos ver? Nosotros podemos ver que esa pendiente de esa recta vertical no existe, ¿ok? Por eso decimos que la derivada por la derecha no existe. Por lo tanto, esta función no es diferenciable para cero, ¿ok? Por lo tanto, es diferenciable a partir de cero en adelante, ¿ok? Hacia infinito. De esa manera, pues discutimos, ¿verdad? Este asunto de que la función sea diferenciable solamente en donde de cero a infinito, ¿ok? Aunque la función sea continua sobre este intervalo, cero incluido, a infinito, nosotros entendemos que no es diferenciable, ¿verdad? De cero, que no es diferenciable en este intervalo, sino de cero no incluido hacia infinito, ¿ok? Por lo tanto, esto nos da ¿verdad? Esto es un ejemplo de que la continuidad no implica la continuidad en un punto A de una función no implica que esa función sea diferenciable en ese punto A, ¿ok? Fíjense de lo siguiente, vamos a ver lo próximo. Tenemos estas funciones, ¿verdad? Decimos que estas funciones son continuas en todas partes. Ahora bien, ¿qué sucede? Justo en cero, estas funciones no son diferenciables, ¿verdad? Por lo tanto, una conclusión que nosotros podemos ver es que la continuidad en un número A no es suficiente para garantizar que una función sea diferenciable en A, ¿ok? No obstante, lo opuesto sí es correcto, ¿ok? O sí se cumple. Si decimos que si una función es diferenciable en A, entonces f debe ser continua en ese número, ¿ok? O sea, continuidad de una función en un punto A no implica, no garantiza que la función sea diferenciable en un punto A. Ahora bien, si la función es diferenciable en un punto A, eso implica que f es continua en ese punto A. ¿Ok? Esa es la idea. Decimos entonces tenemos este teorema de diferenciabilidad, ¿verdad? Que implica continuidad. Tenemos si f es diferenciable en un número A, entonces f es continua en A. A eso nos llevó todos estos resultados nos llevaron a concluir este teorema, ¿verdad? A observar y entender este teorema. Muy bien. Y con eso, jóvenes, culminamos este tema primer tema de derivadas, ¿verdad? De esta unidad del cálculo diferencial. Vamos a ver.